Habla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de los lunes que estamos en Caldero Radio, como todos los lunes, en nuestros lunes de salud mental. Así es. Y bueno, hoy es un día particularmente interesante el tema que tenemos hoy, porque lo hemos comentado en varios programas, pero nunca hemos tenido a nadie que se dedique exactamente a hablarnos de qué es, cómo se come y por qué es importante el tema del sueño. Hoy es día lunes 17 de marzo y como siempre pensamos en este tema, el tema del sueño, porque el día 15 de Exacto. marzo es el Día Mundial del Sueño. Pues si ustedes lo buscan en Google probablemente encuentren distintas fechas, pero el día 15 es el que se conmemora por la Sociedad Mundial del Sueño. Y como se conmemora es con un evento que se celebra anualmente, pero el evento cambia los días, es en el viernes antes del equinoccio, entonces por eso puede ser que se encuentren diferentes fechas, el 18, el 16, porque se festeja con un evento que tiene un chorro de cosas que hacer y que son pláticas y son talleres y son cosas. Entonces puede ser que ustedes lo encuentren en diferentes fechas, pero en realidad el día que está como bien marcado es el 15, que bueno, fue el sábado, y pues quisimos hablar de esto porque consideramos que es un tema sumamente relevante para la salud mental. ¿Cómo estás, Yolita? Bien, bien. Aquí en un lunes de salud mental, en el que sí, yo creo que este es uno de los temas más interesantes que hemos tocado aquí en el podcast, porque yo cada vez conozco más gente que tiene problemas para dormir y eso me angustia muchísimo porque para mí es uno de mis grandes placeres en la vida. Entonces, cuando alguien me dice, no, es que yo no duermo bien, no, es que yo me duermo a las 4 de la mañana, no, es que yo llevo toda mi vida así, digo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hacen? No me lo puedo ni imaginar. Pero bueno, para hablar de esto, tenemos un gran invitado que está ya por ahí con nosotros, que nos va a hablar sobre este tema, que justamente, como dices, pues ya tiene un día así mundial, porque bueno, pues sí, México ahorita menos, ¿no? Hablaremos de algunas cifras muy interesantes acerca de este tema del sueño. Él es Andrés Barrera Medina y él es médico psiquiatra de alta especialidad en trastornos en la UNAM. ¿No? Es psiquiatra adscrito a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM y es socio, se nos fue, ¿verdad? Pero bueno, lo seguimos presentando. Y es socio de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, que por ejemplo, yo no sabía ni que eso existía, ¿no? La Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Sí. Y es que sí, en lo que llega nuestro invitado, es cierto que en México, más del 45% de adultos, por ejemplo, padecen insomnio. Sí. ¿No? Que él ahorita nos hablará de que es un desorden, que es un que trastorno, es un trastorno porque es diferente, ¿no? Si es normal en cierta medida, si no es normal. Y yo también, como tú, Yoli, encontraba que, de acuerdo con datos del sector salud, se pueden describir 80 tipos del trastorno del sueño. Y 80, wow. Que obviamente tienen que ver, pues como dices, ¿no? Algunos son insomnios, algunos son apneas, que es la apnea, que es cuando no respiras bien, o sea, cuando dejas de respirar por unos segundos durante la noche, que otros pueden ser, por ejemplo, los ronquidos, que a veces también decimos, ay, pero los ronquidos, ¿qué? No, si ronco no pasa nada. Pues no, sí pasa, tiene implicaciones muy importantes en el tema de si estás descansando bien, si no estás descansando bien, y pues efectivamente no, el sueño no nada más nos sirve para el tema de descanso, que yo creo que ahora el doctor nos contará perfectamente, pero tiene otras funciones sumamente importantes, ¿no? O sea, son sumamente relevantes para el cuerpo, como es en donde se regeneran los títulos inmunológicos del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es cuando tu sistema inmunológico empieza a parar y pues estas cosas son no menores, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, ya tenemos aquí al doctor. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación aquí en este programa para hablar acerca de los trastornos del sueño y su importancia.
Es correcto. Justo ahora hablábamos un poquito, doctor, de que tenemos como pensado que el sueño solamente sirve como para reparar, ¿no? Y para descansar. Es que yo nada más debo de dormir para reparar el cansancio del día, pero en realidad el sueño tiene una función muchísimo más profunda que eso en el bienestar y en el correcto o incorrecto funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Entonces, bienvenido. No sabemos por dónde quieras comenzar. Ahora sí que por donde tú quieras. Yo creo que podríamos ir platicando, Sí, Andrés, y claro, que el dormir, pues es el dormir, ¿no? Ajá, ajá. El sueño. así es. Sí, el dormir, pues es un proceso fisiológico en el cual se encuentra en la mayoría de todos los seres vivos, específicamente en el humano, pues tiene una función acerca de la regulación del estado de ánimo en cuanto a la ansiedad. El dormir nos sirve también para mejorar, como ya habían comentado, la memoria, liberación de hormonas, sobre todo la liberación de la hormona de crecimiento en una fase de dormir, que es la fase N3 o sueño profundo, en el cual esta hormona de crecimiento, sobre todo en los niños y adolescentes, como su nombre lo dice, pues ayuda sobre todo a tener un crecimiento neuronal, muscular y esquelético, y además también para regulación del metabolismo. Por ejemplo, las personas que están durmiendo muy poco, menos de 6 horas, pues van a estar alterados los niveles de glucosa, ya que dormir también se algunas hormonas de apetito, si también muy poco, pues vamos a tener un incremento en el peso debido a que Ay, Sí, estamos perdiendo ahí la la conexión conexión. con Andrés. Pero bueno, qué interesante esto que decía Sí, acerca de que las personas, por ejemplo, que no duermen bien, elevan, por ejemplo, sus niveles de glucosa. glucosa. O sea, Ujú. ¿no? Y es que no, yo no No, sabía que no, están incluso, exacto. es que todo está No parecería tener relación, ¿no? claro. Ahí estás de nuevo, Andrés. ¿Sí? Es que se sí, cortó, pero gracias. ya. Si quieres, síguenos platicando. Nos decías, por ejemplo, Ok. lo último que Sí, escuchamos entonces era tiene acerca de mucha. la glucosa. ¿Con qué, perdón? Nos decías en lo último que te escuchamos algo acerca de la glucosa, de cómo impacta, por ejemplo, en las personas que no duermen bien. ¿Nos escuchas? Creo que no. Creo que no. Pero justo creo que tiene que ver con esto que decía, ¿no? Que también durante el sueño se segregan ciertas hormonas que tienen que ver con la saciedad ¿no? Y con la sensación de tener hambre o de no tener hambre. Y entonces, obviamente, pues esto tiene que ver con, que creo que también lo que escuchamos un poquito que dice que suelen tener problemas con aumento de peso por lo mismo. Exacto. O sea, al final el sueño también regula un montón de cosas que podemos creer que no tienen ninguna relevancia y que al contrario están muy relacionadas con eso. Así es. Y yo creo que además algo que influye muchísimo es que hoy en día este ritmo de vida, Sí, ¿no? También tan acelerado, porque yo, insisto, cada vez conozco más personas que padecen de esta sí, situación. sí. Vamos a intentar con una llamada, ¿no? Más bien telefónica, si no nos está resultando con Pues la sí. liga, ¿no? Para ver si podemos platicar con él. Pero bueno, sí, volviendo al tema, este ritmo acelerado, ¿no? Em, creo que también, pues por eso también creo que dormimos menos, ¿no? Con estos altos niveles también de Sí, ansiedad, ¿no? sí, Y esto, por supuesto, pues impide tener un descanso, pues mucho más reparador, ¿no? justo. Y que creo que es algo importante ahorita como que desmitificar estas cosas, ¿no? Que el doctor nos empiece a contar un poquito de cuántas horas son suficientes, cuántas no, todas estas cosas. Exactamente. No sé si lo puedes conectar ¿te Híjole, acuerdas que no, hay una no. forma? Bueno, Pero vamos a ver si se vamos a escucha ver ahí. si lo logramos. A ver, Andrés, vamos a ver si lo logramos por medio de la llamada. Ajá. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, pues te escucho bien. Ah, perfecto. Creo que así lo vamos a lograr más fácil, porque Sí. la otra conexión se está perdiendo completamente. Entonces, nos Sí, decías del impacto que tiene en la salud esta, pues sí, de la falta de sueño. así es. Sí, tiene un gran impacto debido a que durante el dormir se regula lo que sería el metabolismo de diferentes hormonas, Ujú. se regula el apetito, también, sobre todo para el funcionamiento de la memoria. Si uno duerme poco, menos de 6 horas, pues va a tener con mayor riesgo de incremento en el peso, va a haber con la sensación de estar ingiriendo alimentos con contenido calórico elevado, por ejemplo, dulces, grasas, y por lo tanto, pues mayor riesgo, pues, de obesidad, sobrepeso y alteraciones metabólicas. Ok, ok. Oye, Andrés, y por ejemplo, algo que platicábamos ahorita mientras perdimos la conexión es que ahora con este acelerado ritmo de vida, ¿no? Y con estos importantes niveles de ansiedad, pues obviamente se han incrementado los casos. ¿Tú cómo lo estás viendo aquí en la clínica? ¿O es nada más algo que medianamente percibimos y puede no ser muy, muy acertado? Exacto. Bueno, el insomnio pues se define como la dificultad para iniciar el sueño, que uno despierte en la noche, que uno tarde en considerar el sueño, que uno despierte más temprano de lo deseado, que siente que uno no descansa, no duerme de manera profunda, pues es insomnio. El insomnio pues sí es un síntoma que está relacionado a depresión o ansiedad. Obviamente a raíz de la pandemia de COVID-19, pues el nivel de insomnio se incrementó, lo que se da en la clínica de sueño, y por lo Ok. tanto también por la ansiedad y la depresión. Ya hemos visto ya en algunos artículos que han publicado que sobre todo las personas que han tenido COVID-19, pues sí, las posteriores, como dentro de estas secuelas, pues va a ser el insomnio, la ansiedad, la depresión, fatiga, problemas de la memoria. Entonces, debido a todo esto, más además del confinamiento obligatorio, el estrés de enfermarse acerca de COVID o que algún familiar esté enfermo, conocidos que fallecieron, pues todo eso Ujú. pues impacta en el estado de ánimo y sobre todo en el sueño. Completamente. Ahorita nos contabas, Doc, que todas las personas que tienen como promedio menor a dormir 6 horas tienen como todos estos riesgos que nos contabas, como en la regulación de las hormonas y demás. ¿Es un mito o no es un mito las horas de sueño? O sea, porque hemos oído durante muchos años que tenemos que dormir más de 8 horas, pero los niños, los infantes tienen que dormir entre 10 y 12. O sea, ¿esto es cierto? La gente que se despierta y dice, no, yo duermo 5 horas y me siento perfectamente bien y no pasa nada y yo rindo súper bien. ¿Esto existe, Doc? ¿O es gente que está permanentemente con depresión de sueño? ¿Sí hay un promedio que tenemos que dormir o no? Sí, claro, la necesidad de dormir va mismo Uy, ahí estamos teniendo problemas. una persona, eh, un adolescente o un niño a un adulto mayor de 60 años, por ejemplo, un niño de dormir adolescente, pues sí, de 15 y 16 años deben de dormir de entre 9 a 11 horas, ya en un adulto ya joven, de 7 a 8 horas es lo deseado, pero pues hay adultos que pueden dormir a 6 horas, que son o 5 horas incluso, que son los durmientes pocos, y estos durmientes que se llaman de poca duración de sueño, pues pueden hacer sus actividades normales y dormir poco, pero en general también el promedio que puedan dormir o las horas deseadas pues son de 7 a 8 horas, y ya las personas mayores de 60 años pues esta necesidad de dormir disminuir a 6 horas Mm. por noche, y esto pues sí depende pues obviamente las necesidades del organismo que varían de acuerdo a la edad y sobre todo a lo genético. Ok. Lo Ok. genético juega un papel importante, no lo sabía. Exacto, porque sí, creo que algo que vemos es esto, ¿no? Que de repente es la abuela, pero el tío y el otro tío, ¿no? Y el sobrino y tal. Ajá. Hay una parte genética importante. Así es. Ok. Sí, porque por ejemplo los durmientes cortos o largos, Ujú. los cortos que como había comentado son los que duermen 4 o 5 horas y se sienten bien, Bueno, pues luego tienen una variante genética que los hacen dormir
de esa manera, o durmientes largos que necesitan dormir de 9 a 10 horas, 11 horas, que son una proporción pequeña, pero por ejemplo, si duermen poco, pues sí siente que les faltó un poco de sueño. Exacto. Algo también que platicábamos hace un momento aquí es que o sea, estábamos leyendo que existen trastornos y, y Padecimientos. padecimientos, no, algo que veíamos que era diferente, ¿no? O sea, una cosa es ay, se me fue, como el trastorno de sueño y otra era, bueno, ahorita lo revisamos, pero cuéntanos, ¿qué es un trastorno? O sea, ¿qué se le llama? ¿Cómo podemos saber que sí ya es un trastorno de sueño? Sí, claro, un trastorno de sueño Desorden. bueno, engloba en general varias alteraciones del sueño. Puede englobar desde insomnio, o sea, la dificultad para iniciar el sueño, que uno despierta en la noche, que tiene que quedarse dormido o que siente que no descansó lo suficiente. La somnolencia excesiva diurna, que es la incapacidad de permanecer alerta durante el día o los ataques irresistibles de sueño durante el día. Okay. O algunas otras alteraciones, como ya sea pesadillas, ensoñaciones angustiosas, el ronquido, que uno deja de respirar, el síndrome de piernas inquietas. Y una característica de todos los trastornos del sueño es que pues, van a afectar la calidad y la cantidad de sueño, además también van a afectar el funcionamiento de las personas, es decir, a lo mejor sienten que no durmieron bien o que a lo mejor durmieron de corrido o que durmieron relativamente 7 o 8 horas, pero al día siguiente se siente que están cansados, y que ya les ocasiona un malestar físico, un malestar también social, de que se aíslan de las reuniones o familiares o en relación pues al trabajo, pues van a tener también problemas en el trabajo, sobre todo en la concentración, porque les hace falta el sueño, o porque tienen mucho sueño ante el día, y sobre todo también con la familia, si tienen algunos problemas en la familia o en la escuela que baja también su rendimiento académico, pues eso ya se considera un trastorno de sueño. Okay. ¿Y cuándo podríamos hablar de o sea, entiendo las características de cuándo ya es un trastorno, pero yo así como persona que no me dedico a la salud mental, ¿no? Si fuera el caso, ¿cómo sé que ya, o sea, cuál es el criterio a cumplir después de 2 meses en los que no puedes conciliar el sueño? O sea, ¿cuál es el criterio para decir, ok, sí se padece de un trastorno? Sí, cuando ya ocasiona malestar a la persona, si por ejemplo una persona que lo que vemos más frecuente es el insomnio se va a dividir en agudo o crónico. Agudo, que afecte a menos de 3 veces por semana, menos de 3 meses, o crónico, que afecta a más de 3 noches por semana y más de 3 meses. Si ya la persona, independientemente de la duración, si puede ser agudo o crónico, ya se siente que no descansó lo suficiente al día siguiente, que le faltó sueño, dolor de cabeza, que se sienta que le arden los ojos, que no se concentra bien o que no durmió lo suficiente, ya se convierte en una queja. Pues acudir a ya sea una valoración en la clínica del sueño para checar pues, la causa, examinar la causa pues, de su problema, dar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Totalmente. Y ahorita ustedes, por ejemplo, en la clínica del sueño, ¿qué están recibiendo más? ¿Como casos agudos, crónicos? Sí, lo más frecuente, el motivo de consulta, pues es el insomnio crónico, o sea, como había comentado, más de 3 meses de duración, pero sobre todo ya complicado, porque son pacientes que tienen ya insomnio ya de muchos años de evolución, a lo mejor unos 10, 20 años de evolución, pero que estén tomando frecuentemente benzodiazepinas, por ejemplo, clonazepam, diazepam, que son medicamentos que si bien algunos están aprobados como para insomnio, la mayoría no están aprobados como para insomnio. Estos medicamentos se utilizan sobre todo como para episodios de ansiedad o crisis de angustia, pero su uso mayor a 3 a 4 semanas pues puede producir dependencia, tolerancia, adicción. Entonces, varios de los casos frecuentes que vemos aquí es que son pacientes que ya tienen insomnio, que ya de muchos años de duración y que a lo mejor han sido tratados de manera inadecuada con este tipo de medicamentos y sobre todo a dosis altas, que lo que hacen estos medicamentos que a lo mejor en un inicio pues sí pueden inducir el sueño de manera rápida, pero pueden empeorar a largo plazo, puede producir dependencia, tolerancia a estos medicamentos y pues sobre todo problemas de la memoria, caídas, fracturas principalmente.
Y me imagino, doctor, que claramente esto no es, pues es nada más como estar tratando el síntoma, ¿no? El paciente no se puede dormir y entonces mándale el clonazepam y que entonces se duerma, pero en realidad no se está como abordando desde fondo el motivo por el cual no está pudiendo conciliar el sueño o por el cual se está despertando a la mitad de la noche o por, ¿no? Creo que en la medida en que, o sea, como que la queja es no puedo dormir, pero si ya me haces dormir, pues ya no me quejo, pero la realidad es que lo importante, como lo hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, es encontrar la causa de o sea, cuál es el motivo por el cual no estás pudiendo dormir. No solamente te doy un medicamento pues que te tumba, ¿no? Así es. Así es, y tienes mucha razón, porque pues hay que determinar la causa pues del insomnio, que muchas veces, como ya habían comentado, pues es el estrés, el acelerado, eh, pues lo que sea estilo de vida que llevamos, el tráfico, problemas familiares, problemas económicos, de trabajo, todo eso pues también va a desarrollar estrés, ansiedad y por lo tanto pues va a afectar el sueño. Claro, totalmente. Oye, Andrés, y escuchando esto que dices que los casos que más llegan son de crónicos, me parece interesante porque esto quiere decir que no, como que no ha habido una cultura del sueño, ¿no? O sea, si están llegando estas personas que llevan 20, 30 años sin dormir, es porque como que no se le daba tanta atención a este tema. Así es que no se le ha dado pues la importancia acerca del dormir y ya debido a que todo esto del dormir se relaciona con diferentes funciones fisiológicas, pues se le da mucha importancia, además de que todas las alteraciones del sueño pues van a afectar la calidad de vida. Claro, claro. Ahora, hace ratito estaba platicando, ¿no? Estábamos al inicio del programa que decíamos que, pues sí, ¿no? O sea, como que el insomnio sí se tiene muy en la mente que es un problema pues un trastorno de sueño, un problema para dormir, pero hay otros que no están tan asociados como que me pueden hacer daño. Por ejemplo, los ronquidos, ¿no? O sea, como que los ronquidos la gente dice, bueno, pues es que mi esposo ronca o mi esposa ronca y no pasa más nada. Y la gente sigue roncando por los siglos de los siglos, pero ¿qué nos puedes decir del ronquido? ¿El ronquido sí es un trastorno del sueño, no es un trastorno del sueño? ¿Se necesita tratar y tomar con seriedad o no pasa más nada? Sí, claro, el ronquido pues es un síntoma de un trastorno del sueño. Obviamente lo que más asocia al ronquido pues es la apnea del sueño, que la apnea del sueño pues es una enfermedad que en parte es hereditaria, alteraciones anatómicas, por ejemplo, una lengua grande, un paladar estrecho, tabique nasal desviado, amígdalas hipertróficas, el sobrepeso y la obesidad también, que tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad, hace que se obstruya la faringe. La faringe es el tubo que conecta la nariz a los pulmones. Es cuando uno ronca por la misma obstrucción que hay de la faringe por ese ruido y que uno deja de respirar, ¿sí? Estas pausas en la respiración hace que no llegue suficiente oxígeno a los pulmones y al cerebro, y eso pues puede tener consecuencias en el corto y largo plazo. En el corto plazo, que siente que uno no descansa, que no duerme de manera profunda, que tenga sueño durante el día, debido a que durante la noche uno se está despertando varias veces y esos despertares de la noche generan sueño durante el día. Y a largo plazo, por la falta de oxígeno en el cerebro y el organismo, pues hay una respuesta compensatoria inflamatoria del organismo y puede generar pues hipertensión, diabetes, mellitus, infartos, enfermedad cerebrovascular, demencia. Entonces por eso también es importante evaluar el ronquido. Uno piensa pues el ronquido es normal, este ronquido pues es muy frecuente sobre todo en los hombres, aproximadamente el 50% de los hombres pues roncamos, pero pues si uno no se atiende también el ronquido, pues esto pues puede evolucionar sobre todo a la apnea del sueño y pues puede tener también consecuencias importantes a la salud. Completamente. Oye, y fíjate, yo hace poco tuve un caso, yo dirijo una comunidad educativa de un niño muy pequeño, no me había pasado en muchos años, que los padres refieren pues, que no duerme desde pequeñito, o sea, que duerme muy poco, que le cuesta muchísimo trabajo conciliar el sueño. Y justamente pensando en esto como un tema crónico, o sea, ¿ustedes están viendo más casos de niños ahorita? Sí, claro, sobre todo en escolares y bueno, preescolares,
y adolescentes, ¿cierto? Pues también por el uso de la tecnología, de que es muy frecuente, por ejemplo, en los niños que ya empiezan allá a estar con los videojuegos desde edades muy pequeñas, aparatos electrónicos en la noche, eso hace que no se libere suficiente lo que sea la melatonina. La melatonina es una sustancia en el cerebro que ayuda, pues, a inducir el sueño. A no liberarse suficiente melatonina, pues esto va a ocasionar, pues, también alteraciones del sueño, y también por el mismo juego, por el estímulo de la luz, pues esto hace que se vaya más el sueño. Con respecto a lo que comentas de que ya en niños muy pequeños, pues también puede ser debido en parte, pues, a algo genético, que es muy frecuente encontrar con padres que también hayan tenido insomnio, que hayan dormido poco, que hayan tenido alteraciones del sueño desde pequeña edad, y también pues hábitos inadecuados de sueño, que luego a veces, por ejemplo, que los dejan jugar ya muy tarde en la noche, o que no tengan un horario fijo en estos niños, pues hacen que también se afecte el sueño. Ok. Pero, ¿y qué pasa, doctor, cuando estamos hablando de, pues sí, de bebés, ¿no? Porque yo ahora también cada vez veo con más frecuencia que las mujeres en particular, ¿no? Bueno, los padres de familia buscan ayuda con estos llamados sleep coaches, ¿no? O los coaches del sueño. Sí. Que alguien por favor le enseñe a mis hijos cómo dormir, porque yo no sé, y porque no duerme nada, y porque tiene a lo mejor 1 año o 10 meses y se sigue despertando 5 o 7 veces durante la noche, y entonces no está durmiendo nadie en toda la casa. Esto ha sido nuevo. Los papás no estamos encontrando las maneras de poner a dormir a nuestros hijos. Algo ha pasado en el ambiente. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, claro que sí. A veces también, pues, podemos decir que es algo normal que los bebés, pues, se puedan despertar en la noche, pero ya los papás, al ver que se despiertan luego en la noche, pues se pueden estresar más, les pueden causar como cierta ansiedad que se despiertan, y toda esa ansiedad pues hace que también los niños pues puedan entrar, o los bebés puedan entrar en insomnio, se puedan irritar más, pueden estar llorando más, y eso hace que se le vaya el sueño. También la otra, pues hay que ver su desarrollo normal, de que también descartar algunas alteraciones neurológicas, ya sea, por ejemplo, problemas pues de autismo, problemas a nivel cerebral, si tienen epilepsia. Todo eso también puede contribuir a que no esté durmiendo bien los bebés, o que puedan también algunas alteraciones del sueño que puedan tener. Claro. Ok. Doctor, y otra duda que me surge, ¿quién ahorita, o sea, quiénes llegan más a la clínica ahorita con un trastorno? ¿Hombres o mujeres? Llegan más las mujeres es un factor de riesgo para que puedan desarrollar insomnio. ¿Esto por qué? Pues en parte pues es lo hormonal, sobre todo ya en la menopausia, que hay una disminución de los estrógenos, progesterona. Los estrógenos lo que hacen es que ayuda a lo que sería a la síntesis de GABA, que es una sustancia neurotransmisora inhibitoria que va a producir sueño. Al no haber GABA, pues va a haber alteraciones del sueño, va a haber insomnio, y también por el estilo de personalidad, de que frecuentemente, a comparación pues de los hombres, pues las mujeres, la mayoría de los casos, pues por la cultura general, pues como que tienen mayor carga de responsabilidad en cuanto a la familia, a los gastos. Entonces eso pues también genera cierto estrés y hace que se les vaya el sueño. En el caso de los hombres, debido también por el sobrepeso, obesidad, o si ingieren consumo de bebidas alcohólicas, pues tienen como mayor riesgo de desarrollar lo que sea la de sueño también. Ya, qué interesante. Oye, doctor, y ahorita que hablas, por ejemplo, del consumo de alcohol, a mí me parece siempre un tema bien interesante, porque tenemos como que en la cultura popular, ¿no? Y en la gente es como, no, yo me echo unas cubas y yo me echo unos vinitos para relajarme y entonces dormir bien. Cuéntanos un poquito de esto, porque cuando eso es justamente una creencia, pero en realidad no es que la calidad de sueño mejore, pero cuéntanos tú como desde la parte más fisiológica y científica, qué es lo que pasa y por qué esto es en realidad un mito. Sí, claro, lo que hace el alcohol, pues es una sustancia química que relaja el organismo. Lo que pasa con el alcohol es que induce el sueño de manera rápida. Por ejemplo, nos tomamos una cuba o una copa o una cerveza, pues nos va a relajar y vamos a poder dormir
de manera rápida. Pero el problema es que si el consumo es crónico, es decir, pues ya más de 3 semanas, 4 semanas, pues este efecto desaparece ya para que uno pueda tener el efecto deseado para inducir el sueño o relajarse, pues ya en lugar de una copa o una cerveza, pues ya uno va a necesitar 2 o 3 y así sucesivamente. Y lo que pasa es que uno al final pues no descansa, hace que el sueño sea ligero, hace que el sueño sea más superficial, que nos podemos despertar en la noche varias veces y que al día siguiente tengamos esa sensación de no haber descansado lo suficiente, no haber dormido bien, y esto pues se vuelve crónico. Sí, es muy frecuente también que los pacientes que ya tienen insomnio de muchos años se puedan automedicar con alcohol, que eso es lo peor, porque pues además de que empeora el sueño, pues empeora su salud, de que al día siguiente pueden estar cansados, pueden tener sueño, y sobre todo el riesgo del alcohol a la salud en general, sobre todo pues el hígado graso, cirrosis, incremento del ácido úrico, síndrome metabólico. Y lo mismo creo que pasa ahora, que yo también lo he escuchado ya más frecuente con el tema del cannabis, ¿no? O Yo quería preguntar, ajá. Sí, que hay mucha gente que ahora lo está utilizando también como para conciliar el sueño, relajarse, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de este consumo? Que igual creo que, pues como dices, con el alcohol, pues al final creo que es como ponerle ahí Una curita. un curita, ¿no? A lo que realmente está pasando, pero cuéntanos tú, ¿qué opinas? Sí, claro, que es muy común que las personas se automediquen, no solamente con alcohol, a veces si les dan que gomitas de melatonina, que el cannabis, también o el cannabidiol para inducir el sueño, y con el alcohol, pues sí, de que dicen, pues ya no puedo dormir, me voy a tomar una copa, me voy a tomar una cerveza y con eso voy a dormir, pero pues sí, el problema pues, es que pues no van a rendir lo suficiente al día siguiente o van a amanecer con resaca, con dolor de cabeza, y eso pues va a contribuir a un círculo vicioso de que no pueden dormir, me tomo alcohol para poder dormir, inducir el sueño, al día siguiente me siento mal, me siento cansado, pues otra vez vuelvo a tomar, incremento la dosis, me siento mal, se vuelve un círculo vicioso. Y con referencia a lo que decías, ¿no? De los automedicamentos, en cuanto a, oye, no puedo dormir, ay, tómate estas gomitas de melatonina que son buenísimas, o sea, pero está la melatonina, pero como decías, también hay otros suplementos de GABA, hay como, ¿no? Muchas cosas que la gente ahora puede encontrar pues, en cualquier lugar, en el súper incluso, que toman y que según lo que yo sé, no es la mejor idea porque son dosis muy altas y luego también vas necesitando más. ¿Qué opinas de estos como remedios, entre comillas, que la gente utiliza para lograr conciliar el sueño? Sí, bueno, hay la creencia de que suplementos alimenticios o naturistas pues no afectan al organismo, pero pues hay que recordar que todos estos suplementos alimenticios, productos naturistas se metabolizan en el hígado. Entonces al metabolizarse en el hígado, pues implica pues un proceso químico y eso pues, también puede producir afectaciones a la salud. Entonces, antes de automedicarse, pues sí es importante acudir, lo que sea una clínica de sueño, para valorar qué medicamento o en su caso requiere y no utilizar o automedicarse con este tipo de suplementos. Lo que hemos visto, la valeriana, pasiflora, que también la anuncia como para dormir, pues no son efectivas. También ha salido el magnesio, también como suplemento que produce el sueño y tampoco ha sido efectivo. La melatonina como tal, pues solamente ayuda sobre todo para el jet lag, si nosotros viajamos al extranjero, sobre todo a Europa, Asia, para el cambio de horario, para eso sí ayuda, o por ejemplo para síndrome de fase retrasada de sueño, que es cuando en los adolescentes es muy común que se retrasa su inicio del sueño, esto por la exposición de aparatos electrónicos propiamente, o que se despiertan tarde, para eso sí es útil la melatonina, pero la melatonina para insomnio no es útil. Lo que está en boga también el cannabidiol, pues el cannabidiol, como sabemos, pues es la sustancia que puede producir lo que sea sueño, que es relajante, pero pues no sabemos si es realmente la sustancia
activa, que es lo que sea el cannabidiol, o es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva, que es la sustancia del cannabis o la droga. En México pues no está regulado aún lo de cannabis, entonces en primer lugar pues no sabemos si realmente es cannabidiol, y en segundo lugar si que a lo mejor pudiera ser tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva, o podría ser otra sustancia que ni es ni cannabidiol ni tetrahidrocannabinol, entonces funciona como placebo y pues puede afectar también la salud. Y muchos suplementos también van mezclados con esteroides, ya sea cortisona, prednisona, y eso pues también es riesgoso. Y justo a esto es a lo que te refieres cuando dices que llegan casos crónicos, pero además muy complicados. O sea, es gente que ha tomado, digo, no solamente los que decías que son pues como ya medicamentos como más para la ansiedad, sino todos estos medicamentos que son suplementos y que no son suplementos, y lo que me dijo la tía. O sea, ¿todo esto les complica a ustedes mucho el tratamiento? Sí, claro, así es, porque pues todos estos suplementos naturales o medicamentos, pues eso también afectan lo que sería pues otros medicamentos, o afectan más sobre todo el sueño, en lugar que logre beneficiar, pues pueden perjudicar a la salud. Entiendo que por recomendación de algún familiar, algún vecino, pues lo hacen con buena intención, pero pues realmente pues no tienen pues esa preparación de ya sea una carrera de medicina o una alta especialidad en sueño, para decir si está indicado o no. Entonces, por eso pues es importante que lo vean, por ejemplo, las personas que tienen algún problema de sueño, pues un especialista en los problemas del dormir. Exacto. Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, porque se va volando, a mí algo que me interesa mucho es que hablemos acerca de esta clínica del sueño, ¿no? En la UNAM específicamente, donde tú, bueno, pues participas, porque yo creo que mucha gente no sabe aún que existe y que siendo o sea, siendo el sueño una función esencial para la vida, es algo que se tiene que tratar. Entonces, cuéntame un poquito cómo funciona esta clínica. Tú haces una cita y qué es lo que pasa ahí. Sí, bueno, la clínica de sueño es un equipo multidisciplinario en el cual intervienen psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pues, otorrinolaringólogos, neumólogos, geriatras, internistas. Entonces lo que hacemos es un abordaje de todos los trastornos del sueño. Por ejemplo, en este caso de insomnio, lo que pasa si tienen insomnio, sobre todo crónico y con consumo de benzodiazepinas, por ejemplo, clonazepam, diazepam, los envían conmigo, con el psiquiatra, y de ahí yo determino si puedan pasar lo que sería psicología. En muchos casos de pacientes que tienen insomnio, el tratamiento de primera línea es la terapia cognitivo-conductual, que la terapia cognitivo-conductual es una terapia en el cual consiste en cambiar creencias, pensamientos acerca de dormir. Es muy frecuente que las personas que ya tienen mucho tiempo con el insomnio se preocupan, se estresan por no poder dormir. Claro. Permanecen mucho tiempo en cama para inducir el sueño, entre comillas, pero esto lo que hace pues es empeorar el insomnio. Entonces se estresan, se desesperan y generan ansiedad. Entonces lo que hace la terapia cognitivo-conductual pues es corregir estos pensamientos, estas creencias acerca de dormir, dar técnicas de relajación, mindfulness, meditación, pues para inducir lo que sea el sueño. La terapia cognitivo-conductual sí está indicada como tratamiento de primera línea para insomnio. Sin embargo, pues ya los pacientes que vienen aquí a la clínica son pacientes que tienen insomnio de muchos años, están tomando clonazepam, diazepam, y obviamente para dejarlos, pues hay que dar otros medicamentos seguros, o que puedan tener depresión o ansiedad también severas. Pero entonces el abordaje es sumamente multidisciplinario, o sea, se aborda desde todos los ámbitos para poder dar un diagnóstico como muy, muy preciso y por dónde empezar a abordar la problemática. Sí, así es. O, por ejemplo, pacientes que tienen, además insomnio, que pasan, por ejemplo, conmigo, con el psiquiatra, o van a terapia cognitivo-conductual, pues también tienen síntomas de ronquido, por ejemplo, que roncan, dejan de respirar, claro, o apnea del sueño. Entonces,
Ya después de controlar su sueño, que puedan dormir mejor, pues se les realiza o se les indica un estudio de sueño, una polisomnografía, que es que hace a dormir. En la clínica de sueños se colocan electrodos en la cabeza, cerca de los ojos, en el mentón, un sensor que mide la respiración entre la nariz y la boca, una banda del tórax, abdomen, electrodos en las piernas, lo que sea el sensor de ronquido y saturación de oxígeno. Entonces, durante 8 horas vamos a monitorear lo que sea la actividad eléctrica cerebral y sobre todo, especialmente en esos casos, la actividad respiratoria. Vamos a ver las apneas, que deja de respirar, una disminución en la amplitud respiratoria del mínimo 10 segundos, o las hipopneas, que es lo que sería una respiración superficial también de 10 segundos, y dependiendo del caso, que se dividen, vamos a contar el número de apneas e hipopneas, y se va a dividir entre las horas del sueño, se saca un índice de apnea e hipopnea, que ese nos va a dar o nos va a determinar si la persona tiene apnea de sueño o no. Entonces, por eso aquí, en la clínica de sueño, pues el equipo es multidisciplinario. Okay. Igual entra dentro de, supongo, ¿no? Dentro de los trastornos de sueño, estas personas que, o sea, sí concilian el sueño, porque también ahora cada vez conozco más, pero lo concilian, o sea, a las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces ya se movió completamente todo. Esto cada vez lo vemos más. Eso también es completamente un trastorno, ¿verdad? Aunque Sí, claro, duerman las 8 horas. sueño, sí, es un trastorno del sueño, porque obviamente nosotros pues estamos regulados como para poder dormir en la noche. Así es. Debido a la pandemia, que estuvimos expuestos a muchos aparatos electrónicos, pues esto hace que si uno ve aparatos electrónicos en la noche, pues hace que el sueño se esté recorriendo más tarde, y al recorrerse más tarde, pues vamos a estar despertando más tarde, pues al día siguiente. Esto pues es más frecuente sobre todo verlos en adolescentes, pero también en adultos, de que ya se encuentra un síndrome de fase retrasada de sueño, como había comentado, pues como su nombre lo dice, es un retraso de la hora de acostarse. Son personas que, más común en los adolescentes, que se duermen a las 2, 3, 4 de la mañana por estar viendo celulares, por estar viendo pantallas, y se van despertando hasta la 1 de la tarde. Entonces esto obviamente pues se convierte en un círculo vicioso y afecta la calidad de vida. Completamente. Y sí se ha notado esto que dices del uso de la tecnología, sí es un factor muy determinante en todos estos trastornos, doctor. Sí, claro, así es, sí, debido a que si uno le presta mayor interés a todo esto de la tecnología, tan solo en la lectura, al leer un libro, pues si está interesante el libro, pues esto hace de que el cerebro se active y pues hace que se vaya el sueño. Hay que recordar que para que uno pueda dormir bien, pues debe estar uno tranquilo y relajado. Si uno está, por ejemplo, haciendo cosas que nos guste, o si el cerebro, o estamos muy atentos nosotros en lo que hacemos, pues esto hace que se vaya el sueño. Igual, por ejemplo, en los aparatos electrónicos, debido pues a la excesiva luz que emiten estos aparatos electrónicos, pues hace que se vaya el sueño, debido a que durante el día pues está lo que sería la exposición del sol, pues esto hace que el cerebro asocie la luz del día con que debemos estar activos, debemos estar alerta, debemos estar despiertos. Entonces, si ya en la noche estamos viendo pantallas o aparatos electrónicos con niveles altos de luminosidad, pues esto hace también que se vaya retrasando el sueño y se convierte en un gran problema. Sí, claro. Y por ejemplo, ahora que hablas como de la luminosidad y estas cosas, Doc, ¿sí sirve ponerle a los aparatos estos filtros como de que le llaman como la luz de la noche, que son más tenues, o estos lentes que son rojos, o porque también he oído que es algo que últimamente, pues, no, o sea, como cuáles deben de ser las condiciones para dormir? Estas cosas sirven, si es necesario que compremos un antifaz o no, si es necesario que nuestra habitación esté a 18 grados o no, porque también creo que hay mucha información allá afuera y a veces no sabemos cómo cumplir con todas estas cosas y nos puede confundir. Sí, claro. Mira, lo ideal para que uno pueda dormir de manera adecuada, pues es tener un horario fijo para acostarse, levantarse, incluso los fines de semana. Es muy frecuente que las personas que van
que tal vez duerman poco entre semana por el trabajo, la escuela, y el fin de semana pues puedan dormir hasta 9 o 10 horas, y eso está muy mal, porque eso también altera la fase circadiana. El hacer ejercicio durante la mañana, ejercicio físico con exposición de la luz del sol, esto porque ya había comentado de que eso pues ayuda a asociar que la luz del sol es para estar activo, para estar haciendo actividades, evitar la exposición de aparatos electrónicos. Sí se ha mencionado esto de los filtros en general pues no ayudan. Lo ideal es que no ver ningún tipo de pantalla, ni aunque sea con un poco de filtros, o bajar la luminosidad. Sí se recomienda el uso de antifaz si uno vive en áreas luminosas, tapones de los oídos, evitar ver la hora también cuando uno se despierta. Es normal que uno se despierte al baño, por ejemplo, por cambio de posición, porque tenemos sueño ligero y superficial, eso es lo normal. Pero si uno está viendo la hora o el reloj, pues esto hace que también el cerebro se active, se alerte, hace que se vaya el sueño. Evitar, pues ya habíamos comentado, el consumo de alcohol, que uno puede pensar que es relajante, pero pues empeora más el sueño durante la noche. El cigarro también es una sustancia estimulante que hace que se espante el sueño. Evitar también ingesta de café, chocolate negro, refrescos también negros, de todo, que esto bloquea una sustancia que se llama adenosina, que la adenosina es una sustancia en el cerebro que nos ayuda a dormir. Entonces, a bloquear esta sustancia, pues hace que se nos vaya el sueño. Entonces, todo eso es muy importante tener, pues como había comentado, estos hábitos de sueño, también ejercicios o técnicas de relajación en la noche, como para inducir el sueño, y 1 hora antes de acostarse, evitar la exposición de aparatos electrónicos. También eso es muy importante, porque también, como habían comentado, mejor podemos ponerle filtros y todo para que no se vea la luz intensa en la noche, pero pues de todos modos eso pues afecta al sueño. Oye, Doc, ¿y qué hay de la cena? Porque también he oído que es importante cenar. Hay gente que dice 3 horas, hay gente que dice 2 horas, y el consumo de líquidos. ¿Qué hay de esto? Sí, la cena debe ser ligera, no debe ser una cena abundante en grasas. Hay que recordar que el metabolismo durante la noche disminuye. Por ejemplo, yo ceno tacos y me acuesto, pues obviamente pues va a tardar uno en quedarse dormido, debido a que como el metabolismo disminuye en la noche, pues esto hace que sea difícil digerir los alimentos. Me voy a sentir incómodo, me voy a sentir lleno, me puede dar agruras o reflujo gastroesofágico, por lo mismo de que me acosté luego. Entonces se recomienda 3 horas, la cena 3 horas antes de acostarse mínimo, y que sea pues algo ligero, puede ser fruta, un sándwich, una ensalada, para que uno pueda descansar. También pues limitar la ingesta de líquidos. Si uno toma demasiada agua durante la noche, pues eso hace que uno se despierte varias veces en la noche, y pues pueda esos despertares para ir al baño que nos puedan interrumpir el sueño, e incluso pues sí nos puede causar como mayor estrés. Oye, Doc, ¿y por qué hay gente que no le pasa con, o sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, si tomo café o si ceno pesado o así, o sea, rara vez puedo tener problemas para dormir? Digo, no tengo problemas para dormir, eso es lo primero. Pero, o sea, ¿por qué hay gente que eso no le pasa? O sea, Sí, bueno, lo de las medidas de higiene del sueño se hizo pues con base a pues estudios que se han realizado en diferentes poblaciones, y el promedio es que, por ejemplo, si hace uno de estas medidas de higiene del sueño, pues uno duerme bien. Pero sí me ha tocado en la consulta que incluso, por ejemplo, que dicen que hay que evitar leer en la noche para que no se active el cerebro. Hay mucha gente que lee y pues eso le puede inducir el sueño, o que si toma café, que pues eso también es un poco raro, pues les puede generar sueño, o pueden estar relajados. Entonces a lo mejor también aquí en tu caso, si tengas pesado, pues a lo mejor como que te ayuda a inducir el sueño. A lo mejor son casos como poco frecuentes, raros, pero pues sí he visto pues en la práctica clínica, aquí en la clínica, que de sueño, que sí puedan tener este tipo de conductas. Pero lo habitual o más frecuente pues es que si uno lee, pues a veces se espanta más el sueño, o si uno cena, pues hace que también se vaya más el sueño. Entonces, como que podríamos decir que estos puntos que acabas de tocar son a los que te refieres de higiene del sueño, ¿no? Como establecer una rutina.
Ajá, establecer una Así es. rutina, tener como cenar ligero, no ver pantallas, todo esto, ¿no? Es como lo que tú podrías recomendar para que la gente intente, ¿no? No consumir suplementos ni nada de esto, sino que tratando de regular Claro. primero, como esta parte sería como la primera aproximación que les podríamos dejar como así de, bueno, pueden intentar esto y si no funciona, que acuda la gente a la clínica del sueño. Así es. Así es. Si no funciona con las medidas de higiene de sueño, entonces pues sí sería necesario acudir a la clínica de sueño. La clínica de sueño se encuentra ubicado dentro del Hospital General de México, en la colonia Doctores, afuera del Metro Hospital General. Está saliendo de lo que sería el Metro Hospital General. Uno puede entrar ahí, lo que sea el Hospital General, vaya redundancia, y encontrar lo que sea la clínica de sueño, que estamos en el edificio de la UNAM. Así es. Y tiene un WhatsApp, ¿no? Que tú me compartiste, que es ahí donde también puedes agendar una cita, ¿no? Así es. Sí, si quieres, déjame darte el domicilio exacto de la clínica de sueño. La clínica de sueño se encuentra en lo que sería el Doctor Balmis, 148, Colonia Doctores, la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. El número es 55 56 23 26 90 y tenemos también página de Facebook que se llama Clínica de Trastorno del Sueño de la UNAM. Muy bien. Oye, doctor, ¿y está abierto al público en general? Está abierto al público en general, así es. Ok, pero sí es necesario acudir con cita. ¿Cómo, perdón? Sí es necesario que se acuda con cita. Así es. Bueno, sí, hay que agendar la cita a ese número o ya sea acudir personalmente y preguntar sobre los informes, el costo de la cita para ya darles una fecha para que pues uno los pueda valorar dependiendo de su problema. Y sí, es abierta al público en general. A lo mejor uno pensaría, sí, no solamente para estudiantes o trabajadores, pero no, es abierta al público en general. Ok, muy bien. Súper, pues muchísimas gracias, doctor Andrés, de verdad, por toda esta información, porque sí, en este podcast, como yo te platiqué, pues hablamos de salud mental y creemos que este tema es fundamental seguirlo abordando, porque hay mucha gente que ya se vive como que está bien no dormir bien, ¿no? Y por el contrario, creo que hay que hacer... el problema de dormir mal. Totalmente, totalmente. Así que te damos las gracias por estar aquí con nosotras, aunque fuera aquí por una llamada. Gracias por toda la información. Compartimos ahorita de nuevo los teléfonos y pues nada, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Yolanda. Saludos y un fuerte abrazo y saludos al auditorio. Gracias. Buena tarde. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Creo que tenemos información muy importante que rescatar de este programa. Les recuerdo el teléfono es 55 56 23 26 90. Y bueno, si quieren no acudir de una vez, entienden estas cosas que nos dice el doctor, pero definitivamente no se acostumbren a dormir mal. Totalmente. Yo creo que así como hablamos en este programa de todo lo que nos hace vivir mejor, esto es algo fundamental. Tenemos una gran clínica aquí en México, ¿no? Por parte de la UNAM que puede, pues sí, cambiar la vida. Como cambiar la vida, ¿no? Así que, bueno, pues agradecemos al doctor, a ustedes por escucharnos y si te gustó este podcast, además compártelo para alguien que pueda ayudar. Exacto. Nos vemos el próximo lunes. Y bueno, pues que tengan una excelente semana. Chao, chao.